Un joven millonario encuentra a unos pequeños gemelos rezando en la tumba de su esposa en pleno invierno. Pero al escuchar lo que susurran, queda paralizado y comienza a llorar. El viento cortante del invierno azotaba las lápidas del cementerio Jardines del Recuerdo, arrancando las últimas hojas secas que se aferraban con terquedad a las ramas de los árboles. Javier Delgado ajustó la bufanda de cachemir alrededor de su cuello, más por costumbre que por necesidad. El frío que sentía provenía de su interior, un hielo que ninguna prenda costosa podría atenuar. Se cumplía exactamente un año desde que Sara partió. Un año desde que su mundo colapsó en una sucesión de pitidos, de monitores hospitalarios y miradas compasivas del personal médico. Las suelas de sus zapatos italianos crujían sobre la grava del sinuoso sendero que conducía al panteón familiar de los Delgado, un trayecto que podía recorrer con los ojos cerrados tras tantas visitas. Pero hoy había algo distinto. Aún a varios metros de distancia de la tumba de Sara, Javier notó movimientos inusuales. Dos pequeñas figuras estaban paradas frente a la lápida de mármol blanco. Eran niños, gemelos, por lo que pudo distinguir, con el mismo cabello claro y abrigos azul marino idénticos. No debían tener más de 5 o 6 años. Javier aminoró el paso, sintiendo una extraña opresión en el pecho. ¿Quiénes serían esos niños? ¿Por qué visitarían la tumba de su esposa? Sus dedos se cerraron instintivamente alrededor del ramo de rosas blancas que llevaba, las favoritas de Sara. Los niños conversaban en voz baja, ajenos a su presencia. Javier se acercó sin hacer ruido, ocultándose parcialmente detrás de un viejo ciprés. «¿Crees que la tía Sara nos pueda ver desde aquí, Noé?», preguntó uno de los niños, acomodándose un guante que se le resbalaba. «Claro que sí, Elías. Mamá dice que desde el cielo ella lo ve todo», respondió el otro, con esa certeza que solo tienen los niños. El corazón de Javier dio un vuelco. ¿Tía Sara? Una oleada de pensamientos lo invadió, y una posibilidad que no se atrevía a considerar desde hacía años comenzó a tomar forma. «¿Sabes?», continuó Noé sacando algo del bolsillo de su abrigo. «Le hice un dibujo. ¿Quieres verlo?». Elías se acercó a su hermano mientras éste desplegaba un papel coloreado. «Está bonito. ¿La dibujaste con alas?». «Sí, porque ahora es un ángel. Mamá siempre dice que la tía Sara era un ángel incluso antes de ir al cielo». Javier contemplaba la escena paralizado. Cada palabra de los niños era como una revelación dolorosa, abriendo heridas que él creía cicatrizadas. «¿Tú crees?». Elías vaciló, con la voz temblorosa. «¿Tú crees que ella pueda ayudar a mamá?». Noé rodeó con un brazo los hombros de su hermano. «Para eso vinimos hoy, ¿no? Para pedirle que ayude a mamá». Los gemelos se arrodillaron simultáneamente en la hierba helada, entrelazando sus pequeñas manos. Javier observó con el corazón encogido cuando cerraron los ojos y empezaron a rezar. «Tía Sara», comenzó Noé, con una seriedad conmovedora en su voz infantil. «Nunca te conocimos, pero mamá siempre habla de ti. Dice que eras la persona más bondadosa del mundo. Y que siempre ayudabas a todos», añadió Elías. Por eso vinimos a pedirte, ¿podrías ayudar a nuestra mamá? Está muy enferma. Los médicos dijeron que necesita un riñón nuevo», continuó Noé, apretando con más fuerza la mano de su hermano. «No entendemos muy bien lo que significa, pero mamá siempre está cansada y triste. Que a veces llora a escondidas en su cuarto», agregó Elías con la voz quebrada. «Nosotros fingimos no darnos cuenta para que no se ponga más triste». Javier sintió que las lágrimas se deslizaban por sus mejillas antes de darse cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas discretas y controladas como las que derramó en el funeral de Sara, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Emilia, su hermana, estaba enferma, gravemente enferma, y sus hijos, sobrinos de los que ni siquiera sabía la existencia, estaban allí rezando junto a la tumba de Sara pidiendo un milagro. «Por favor, tía Sara», dijeron los gemelos al unísono, «ayuda a nuestra mamá a ponerse bien». Noé colocó cuidadosamente el dibujo sobre la tumba, asegurándolo con una pequeña piedra para que el viento no se lo llevara.
Los niños se quedaron unos instantes en silencio, todavía tomados de la mano. Elías, Noé. Una voz femenina los llamó a lo lejos. Ya es hora de irnos. Los niños se levantaron rápidamente, haciendo una última reverencia ante la lápida antes de correr hacia la voz. Javier observó, a través de sus lágrimas, cómo se alejaban en dirección a una figura femenina que los esperaba cerca de la entrada del cementerio. Aún a la distancia, incluso tras tanto tiempo, su corazón reconoció ese perfil: Emilia, su hermana. Cuando por fin reunió el valor suficiente para acercarse a la tumba, sus ojos se posaron inmediatamente en el dibujo que los gemelos habían dejado. Con dedos temblorosos, lo desdobló. Era un retrato sencillo, hecho con crayolas, una mujer de cabello dorado con un vestido blanco y alas en la espalda, flotando sobre otras 4 figuras, 2 pequeñas tomadas de la mano de una mujer más alta, que parecía estar acostada en algo similar a una cama de hospital. El mundo que Javier había construido con tanto cuidado en los últimos años, un mundo de negocios, éxito y soledad autoimpuesta, comenzaba a desmoronarse ante esa revelación inesperada. Sara no solo había sido su esposa, sino también la cuñada que siempre intentó mantener los lazos familiares, incluso cuando él y Emilia se distanciaron tras aquella devastadora pelea. Javier guardó con cuidado el dibujo en el bolsillo interior de su abrigo. Las rosas blancas, un poco maltratadas ya, fueron depositadas con delicadeza sobre la lápida. «Ayúdame a hacer lo correcto, mi amor», susurró hacia Sara, rozando la fría superficie de mármol por última vez antes de darse la vuelta. Tenía mucho trabajo por delante. Necesitaba averiguar dónde vivía Emilia, cuál era exactamente su estado de salud, cómo acercarse después de tantos años de silencio. Pero por primera vez desde la muerte de Sara, Javier Delgado sintió algo distinto al vacío: esperanza. El sol invernal comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados que hacían que las lápidas proyectaran sombras alargadas sobre la hierba helada. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, nacido de un encuentro inesperado en una gélida tarde de invierno y de las oraciones inocentes de 2 niños que, sin saberlo, habían tocado profundamente el corazón de un tío al que nunca conocieron. Javier apenas pudo dormir esa noche. El dibujo de sus sobrinos yacía sobre la mesita de noche, iluminado por la tenue luz de la lámpara que no se atrevía a apagar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a los pequeños gemelos arrodillados junto a la tumba de Sara, sus voces resonando en su mente. «Mamá está muy enferma». A las 5 de la mañana se rindió en su intento de conciliar el sueño. Sentado en su despacho de la lujosa cobertura con vistas a la ciudad todavía adormecida, comenzó a planificar su investigación. Como director general de Delgado Enterprises, tenía los recursos y contactos suficientes para localizar a Emilia. La cuestión era, ¿por dónde empezar? Tomó el teléfono y marcó un número que rara vez usaba. «Marcos, habla Javier Delgado. Sé que es temprano, pero necesito un favor urgente». Marcos Chen era su investigador privado de confianza, encargado de todas las verificaciones importantes de la empresa. Si alguien podía encontrar a Emilia, era él. «Necesito que localices a mi hermana, Emilia Delgado. El último domicilio conocido estaba en Río Sereno, pero eso fue hace 8 años». Mientras esperaba las primeras noticias de Marcos, Javier se sumergió en sus propios recursos. Accedió a bases de datos, rastreó redes sociales, buscó cualquier pista digital que Emilia pudiera haber dejado. La búsqueda inicial no reveló gran cosa. Su hermana siempre había sido discreta y, tras la pelea, parecía haberse vuelto aún más reservada. El primer informe de Marcos llegó a media mañana. Emilia se había mudado de Río Sereno hacía 6 años, después de casarse con Miguel Medina. Los gemelos nacieron un año después. Javier sintió un pinchazo en el pecho. Se había perdido la boda de su hermana, el nacimiento de sus sobrinos y muchos momentos importantes. «Señor Delgado», su asistente interrumpió sus pensamientos. «El doctor Suárez está en la línea 2. Dice que es sobre los expedientes médicos que usted solicitó». Javier vaciló un instante. Usar su influencia para acceder a los registros médicos no era precisamente ético,
pero la imagen de los gemelos rezando no se apartaba de su mente. «Doctor Suárez, sí, entiendo lo de la confidencialidad, pero es mi hermana. La información llegó poco a poco, cada pieza del rompecabezas revelando una historia que oprimía su corazón. A Emilia le habían diagnosticado enfermedad renal crónica 2 años atrás. Su estado se había deteriorado de forma progresiva. Estaba en la lista de trasplantes, pero su grupo sanguíneo raro hacía la espera aún más desesperante. Por la tarde, Marcos envió un informe más detallado. Emilia trabajaba como maestra en una escuela primaria local, o al menos lo hacía hasta que solicitó la licencia médica. Su esposo, Miguel, era ingeniero civil, pero había reducido su jornada para ayudarla a ella y a los niños. Vivían en una casa modesta en las afueras, a 1 hora de la ciudad. Javier estudió las fotos de vigilancia que Marcos adjuntó al informe. Emilia saliendo de una clínica de diálisis, más delgada de lo que recordaba, pero con esa sonrisa amable que siempre la había caracterizado. Los gemelos, Elías y Noé, jugando en el jardín delantero, Miguel ayudándola a subir al coche tras una consulta. Eran escenas de una vida familiar de la que él mismo se había apartado voluntariamente. O mejor dicho, que había rechazado en un momento de orgullo y rabia. Las palabras de aquella última pelea seguían ardiendo en su memoria, pero ahora parecían tan insignificantes ante la gravedad de la situación. Al final del día, tenía toda la información necesaria: la dirección actual, la rutina médica, la situación financiera de la familia. Los informes mostraban que Emilia y Miguel habían hipotecado la casa recientemente, probablemente para cubrir los crecientes gastos médicos. Javier se puso en pie y se acercó a la ventana de su despacho. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo con los mismos colores que había visto en el cementerio el día anterior. En algún lugar no muy lejano, su hermana luchaba contra una grave enfermedad, mientras sus hijos rezaban por un milagro. Volvió a coger el teléfono. «Marcos, necesito que hagas otra cosa. Quiero un informe completo sobre la donación de riñón en vida. Procedimientos, riesgos, tiempo de recuperación, todo». Su mano temblaba ligeramente mientras guardaba los informes en una carpeta. Mañana visitaría a Emilia, pero antes necesitaba procesar todo lo que había descubierto. Prepararse no solo para el reencuentro, sino para la posibilidad de ser la ayuda que su hermana tanto necesitaba. De camino a casa, pasó de nuevo por el cementerio. El dibujo de los gemelos se lo había llevado el viento, pero las rosas seguían ahí, con sus pétalos blancos brillando bajo la luz del crepúsculo. «Siempre dijiste que era demasiado terco, Sara», murmuró hacia la tumba, «pero esta vez esa terquedad puede servir para algo bueno». Volvió a su cobertura y pasó horas organizando documentos, tomando notas y preparándose para todos los escenarios posibles del reencuentro. ¿Cómo explicaría su repentina aparición? ¿Cómo justificaría años de silencio? ¿Cómo ofrecería su ayuda sin parecer condescendiente? A medianoche, exhausto pero decidido, Javier finalmente se permitió acostarse. Mañana sería uno de los días más importantes de su vida, el día en que intentaría reparar el mayor error que había cometido. El sueño llegó poco a poco, acunado por la esperanza de que no fuera demasiado tarde para reconstruir los lazos que él mismo había roto. En sus sueños, vio a Sara sonriendo, como el día en que le presentó a Emilia. «La familia es para siempre», solía decir. Había llegado el momento de demostrar que tenía razón. Javier guardó el último informe de Marcos en su maletín de cuero y miró el reloj. Eran las 10 de la noche. En pocas horas se enfrentaría al momento que llevaba evitando 8 años. Se sirvió un trago de whisky y se acercó a la ventana de su cobertura, contemplando las luces de la ciudad que nunca dormía. El líquido ámbar en su vaso le recordó la vitrina de bebidas de su padre, la misma que Emilia tanto quería conservar. Entonces, como una avalancha, los recuerdos que había mantenido encerrados durante tanto tiempo irrumpieron sin previo aviso. 8 años atrás. Las oficinas de Delgado Enterprises aún no ocupaban un rascacielos completo, pero ya eran lo suficientemente imponentes como para intimidar a Emilia
cuando entró aquella tarde lluviosa de marzo. Sara la acompañaba, como siempre hacía cuando presentía que los hermanos necesitaban hablar. «Javier, tenemos que hablar sobre la casa de nuestros padres», dijo Emilia, apretando nerviosamente su bolso gastado. «No puedes venderla sin consultarme». «En realidad, sí puedo», respondió él sin apartar la vista de la pantalla del ordenador. «El testamento me nombró único albacea de los bienes. Fue decisión de papá. Pero esa casa son nuestros recuerdos, Javier. Toda nuestra infancia está allí. Los recuerdos no pagan las facturas, Emilia. La empresa se está expandiendo y necesitamos capital». Sara, sentada discretamente en el sofá de la oficina, se removió incómoda. Siempre detestaba cuando él adoptaba aquel tono frío y empresarial, especialmente con la familia. «No se trata solo de dinero», alzó la voz Emilia, algo raro en su temperamento habitualmente tranquilo. «Estás borrando nuestra historia. Primero fueron los muebles antiguos que vendiste, luego la colección de libros de papá que subastaste a un anticuario». «¿Historia?». Javier por fin se levantó, su voz cargada de amargura. «¿Qué historia, Emilia?». «La de papá muriendo poco a poco mientras tú estabas al otro lado del mundo, persiguiendo sueños idealistas. La de mamá preguntando por ti en su lecho de muerte. No es justo». Las lágrimas comenzaban a asomar en los ojos de Emilia. Estaba haciendo trabajo humanitario. Ellos decían que lo entendían, que estaban orgullosos. ¿Orgullosos? Javier soltó una risa sin humor. ¿Sabes lo que es estar orgulloso? Construir algo desde cero. Convertir una pequeña empresa familiar en un imperio. Honrar el legado de papá, no huir de él. «Javier, por favor», intervino Sara con suavidad, levantándose. «Ustedes dos están dejando que las viejas heridas». «¿Viejas heridas?», la interrumpió Emilia, con la voz temblorosa. «Él siempre ha sido así, Sara. Siempre midiendo todo en dólares y centavos. Hasta el amor de nuestros padres lo convirtió en una competición. Por lo menos yo estuve aquí». Javier golpeó la mesa con las palmas, haciendo temblar los portarretratos. «Mientras tú salvabas al mundo, yo sostenía la mano de mamá durante la quimioterapia. Yo administraba los medicamentos de papá, viendo cómo perdía la memoria día tras día». Sara trató de nuevo. «Javier, tu padre siempre decía que su mayor patrimonio era tener 2 hijos que...». «No», la interrumpió rebosante de resentimiento acumulado. «No me vengas con las frases de mi padre. No tienes ese derecho. Tú no eres realmente de la familia, Sara. Ser mi esposa no te da ese derecho». El silencio que siguió fue absoluto. Javier vio el momento exacto en que sus palabras golpearon a Sara como una bofetada. Emilia abrazó a su cuñada, los ojos chispeando de furia. «¿Cómo te atreves? Sara es más familia de lo que tú jamás has sido. Ella nunca convirtió el amor en números de una hoja de cálculo». «Váyanse», dijo Javier entre dientes. «Salgan de mi oficina. La casa se venderá mañana y no hay nada que puedan hacer al respecto». Emilia se dirigió a la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. «Papá solía decir que tenías sus mismos ojos, pero ahora solo veo frialdad en ellos. No vendiste solo nuestra casa, Javier, vendiste tu alma». En el presente, Javier dejó el vaso vacío sobre la mesa, con las manos temblando ligeramente. Sara nunca volvió a mencionar aquella tarde, pero algo cambió. En los 3 años que siguieron, antes de su muerte, intentó innumerables veces reconectar a los hermanos. En su lecho de muerte, entre dosis de morfina, aún murmuraba: «Promete que buscarás a Emilia. La familia es para siempre». Él prometió más para darle paz que por intención real de cumplirlo. Y tras la partida de Sara, la soledad solo reforzó los muros que había construido a su alrededor. Hasta ayer, cuando 2 pequeñas voces en el cementerio derribaron todas sus defensas. Javier tomó el teléfono y releyó el último mensaje de Marcos. Dirección confirmada. Calle de los Robles 237. Emilia suele regresar de diálisis hacia las 10 horas. Mañana se enfrentaría al resultado de sus elecciones, de sus palabras duras, de su orgullo desmedido.
Mañana intentaría reparar lo que había roto 8 años atrás. Tenías razón, Sara, murmuró al silencio de su cobertura. La familia es para siempre, y mañana lo demostraré. El sol de la mañana apenas asomaba cuando Javier estacionó su Mercedes en la calle de los Robles. La casa número 237 era tal y como salía en las fotos del informe. Modesta, bien cuidada, con un pequeño jardín donde unos juguetes infantiles delataban la presencia de los gemelos. Un sencillo columpio colgaba de un árbol viejo, balanceándose suavemente con la brisa matinal. Eran las 9:45. Según la información de Marcos, Emilia regresaría de la diálisis pronto. Javier se acomodó la corbata por 10ª vez, un hábito nervioso que Sara solía encontrar gracioso. Ese día vestía un traje más sencillo, evitando conscientemente la ostentación que tanto molestaba a Emilia en el pasado. A las 10:05, un Volkswagen azul dobló la esquina, reduciendo la velocidad al aproximarse a la casa. Javier reconoció al hombre al volante por las fotos del informe. Miguel Medina, el esposo de Emilia. En el asiento del copiloto, su hermana parecía exhausta, con la cabeza recostada contra la ventana. El momento que había ensayado mentalmente decenas de veces en las últimas 24 horas, por fin había llegado. Javier salió del coche, con las piernas ligeramente temblorosas, mientras caminaba hacia la entrada del garaje. Miguel lo notó primero, su expresión pasando de la curiosidad al reconocimiento, luego a la preocupación. Emilia levantó la mirada cuando el coche se detuvo y por un instante el mundo pareció congelarse. Javier vio el momento exacto en que ella lo reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par, una mano voló a cubrir su boca y todo el color abandonó su rostro ya pálido. «¿Javier?» Su voz era apenas un susurro a través de la ventanilla semiabierta. Miguel salió rápidamente del coche, colocándose protector ante su esposa. «Emilia, ¿quieres que le pida que se vaya?» Emilia no respondió de inmediato. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, examinaban a Javier como tratando de descifrar un enigma muy complejo. Finalmente, hizo un leve gesto negativo con la cabeza. «Está bien, Miguel. ¿Podrías dejarnos un momento?» Miguel dudó, claramente reacio a dejarla sola, pero acabó asintiendo. «Estaré dentro si me necesitas», dijo, lanzándole una mirada de advertencia a Javier antes de entrar. Los hermanos permanecieron en silencio durante largos instantes, con el peso de 8 años de separación flotando entre ellos como un muro invisible. Emilia se veía aún más frágil de cerca, con las mejillas hundidas y profundas ojeras que evidenciaban la batalla que libraba. «¿Cómo me encontraste?», preguntó finalmente, con la voz trémula. Javier dio un paso al frente, deteniéndose cuando notó que ella retrocedía instintivamente. «Vi a tus hijos ayer, en el cementerio. Estaban rezando en la tumba de Sara». Emilia cerró los ojos, asimilando con cansancio. «Los niños insistieron mucho en ir a ver a la tía Sara. Yo no sabía que tú seguías visitándola». «Todos los días 1 de mes», respondió Javier con suavidad. «Igual que tú». Un sollozo escapó de los labios de Emilia y antes de que Javier pudiera reaccionar, sus piernas flaquearon. Él se movió por instinto, sosteniéndola antes de que cayera. El contacto pareció romper un dique. Emilia empezó a llorar, agarrándose a la chaqueta de su hermano como si él pudiera desvanecerse en cualquier momento. «Lo siento mucho», murmuró Javier con la voz quebrada. «Perdóname, Emilia. Por favor, perdóname». Permanecieron así varios minutos, abrazados en la entrada del garaje, años de dolor y añoranza disolviéndose en lágrimas. Cuando Emilia finalmente se apartó, sus ojos estaban rojos, pero había un brillo distinto en ellos. «¿Quieres pasar? Los niños están en la escuela y creo que tenemos mucho de qué hablar». El interior de la casa era acogedor, decorado con fotos familiares y dibujos infantiles. Javier notó un portarretratos en la repisa de la sala, una foto antigua, de la última Navidad que pasaron todos juntos. Sara aparecía allí, sonriendo entre los hermanos. «¿Te apetece un café?», ofreció Emilia, más por costumbre que por cortesía real.
En realidad, respondió Javier, sacando una carpeta de su maletín, creo que antes debemos hablar de tu salud. Emilia se quedó inmóvil a medio camino de la cocina. Como sé lo de la enfermedad renal, sé de la diálisis, de la lista de trasplantes. Javier vaciló antes de continuar. Y sé también que tú y Miguel hipotecaron la casa para costear el tratamiento. No tenías ese derecho, susurró Emilia, pero no había ira en su voz, solo cansancio. No después de tanto tiempo. No, no lo tenía, admitió Javier, sentándose en el sofá. Del mismo modo que no tuve derecho a decir aquellas cosas terribles hace 8 años, a herirte a ti y a Sara de esa manera. Emilia se sentó en el sillón de enfrente, con las manos temblorosas. ¿Por qué ahora, Javier? ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque ayer escuché a tus hijos pidiéndole un milagro a Sara. Porque ellos no tendrían por qué rezar por su madre cuando tienen un tío que puede ayudar. Javier se inclinó hacia adelante. Porque Sara me hizo prometer en su lecho de muerte que te buscaría. Y he fallado a esa promesa durante demasiado tiempo. Las lágrimas volvieron a inundar los ojos de Emilia. Ella siempre intentó acercarnos, incluso después de aquella pelea horrible. Hasta el final. Lo sé. Y yo era demasiado terco, demasiado orgulloso para escuchar. Javier respiró hondo. Emilia, sobre la casa de nuestros padres. No, lo interrumpió ella con suavidad. No se trataba de la casa, Javier. Nunca fue eso. Era que todo lo convertías en números, en activos y pasivos. Olvidabas que la familia no se mide en una hoja de cálculo. ¿Y tú, huyendo al otro lado del mundo, no lo hacías para ayudar a los demás?, preguntó Javier, sin reproche en la voz. Lo hacías para escapar de las expectativas de papá, de sus exigencias, de la sombra del imperio que él había construido. Emilia asintió lentamente. Tal vez los dos huíamos, cada uno a su manera. Tú te escondías tras los números, yo tras causas humanitarias. Nuestros padres se sentirían decepcionados de lo que nos hemos convertido, murmuró Javier. No por lo que elegimos hacer, sino por permitir que eso nos separara. Sara solía decir, sonrió Emilia con tristeza, que éramos demasiado tercos para nuestro propio bien, que algún día pagaríamos un precio alto. Y lo pagamos, admitió Javier. Pagamos con años que no vuelven, con momentos que deberíamos haber compartido. El nacimiento de los gemelos, Noé y Elías, completó Emilia. Ellos son la luz de mi vida. Incluso ahora, con todo tan difícil, encuentran motivos para sonreír. Son extraordinarios, sonrió Javier. El dibujo que dejaron en la tumba de Sara. Emilia, ¿por qué nunca me buscaste cuando enfermaste? Emilia desvió la mirada. Orgullo, tal vez. O miedo. Miedo a que me rechazaras, a que hicieras daño a los niños. Y después, ya era demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para la familia, citó Javier las palabras que Sara repetía tanto. Emilia, quiero ayudarte. No por obligación, no por culpa, sino porque eres mi hermana, porque esos niños maravillosos son mis sobrinos, porque es lo que Sara habría querido. Javier, no puedo aceptar tu dinero. No se trata de dinero, la interrumpió con dulzura. Se trata de la familia. Se trata de enmendar mis errores antes de que sea de verdad demasiado tarde. Emilia cubrió su rostro con las manos, los hombros sacudidos por sollozos ahogados. Javier se puso en pie y se arrodilló junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. Déjame ayudarte, Emilia. Déjame ser tu hermano otra vez. En ese momento, la puerta principal se abrió y Miguel entró, seguido de los gemelos que volvían de la escuela. Los niños se detuvieron, mirando con curiosidad al desconocido que sostenía las manos de su madre. «Niños», los llamó Emilia, secándose las lágrimas. «Vengan, quiero presentarles a alguien muy especial. Este es su tío Javier». Noé y Elías se acercaron con timidez, sus ojos yendo de la madre al tío desconocido. Javier sintió que el corazón se le encogía al ver de cerca las mismas expresiones que había observado en el cementerio. «¿Ustedes eran amigos de la tía Sara?», preguntó Noé con cautela. «Sí»,
respondió Javier con la voz quebrada. Ella era mi esposa. Y los amaba mucho, incluso sin haber podido conocerlos. Los gemelos intercambiaron miradas idénticas antes de lanzarse simultáneamente a abrazar al tío. Javier los rodeó con sus brazos, las lágrimas surcando libremente su rostro. Emilia observaba la escena, sus propios ojos nublados por las lágrimas. Miguel se acercó y le puso una mano en el hombro, apretándola con suavidad. «Bienvenido de nuevo a la familia, hermano», susurró Emilia. Javier alzó la vista hacia ella por encima de las cabecitas de sus sobrinos, sonriendo a través de las lágrimas. «Es bueno estar en casa». El sol de la mañana entraba por las ventanas de la sala, iluminando la foto en la repisa, donde Sara sonreía junto a los hermanos. De alguna forma, su sonrisa parecía aún más radiante en ese momento. Repetición intencional del párrafo en el texto original. Se conserva tal cual para mantener la estructura. El sol de la mañana apenas asomaba cuando Javier estacionó su Mercedes en la calle de los Robles. La casa número 237 era tal y como salía en las fotos del informe. Modesta, bien cuidada, con un pequeño jardín donde unos juguetes infantiles delataban la presencia de los gemelos. Un sencillo columpio colgaba de un árbol viejo, balanceándose suavemente con la brisa matinal. Eran las 9:45. Según la información de Marcos, Emilia regresaría de la diálisis pronto. Javier se acomodó la corbata por 10ª vez, un hábito nervioso que Sara solía encontrar gracioso. Ese día vestía un traje más sencillo, evitando conscientemente la ostentación que tanto molestaba a Emilia en el pasado. A las 10:05, un Volkswagen azul dobló la esquina, reduciendo la velocidad al aproximarse a la casa. Javier reconoció al hombre al volante por las fotos del informe. Miguel Medina, el esposo de Emilia. En el asiento del copiloto, su hermana parecía exhausta, con la cabeza recostada contra la ventana. El momento que había ensayado mentalmente decenas de veces en las últimas 24 horas, por fin había llegado. Javier salió del coche, con las piernas ligeramente temblorosas, mientras caminaba hacia la entrada del garaje. Miguel lo notó primero, su expresión pasando de la curiosidad al reconocimiento, luego a la preocupación. Emilia levantó la mirada cuando el coche se detuvo y por un instante el mundo pareció congelarse. Javier vio el momento exacto en que ella lo reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par, una mano voló a cubrir su boca y todo el color abandonó su rostro ya pálido. «¿Javier?» Su voz era apenas un susurro a través de la ventanilla semiabierta. Miguel salió rápidamente del coche, colocándose protector ante su esposa. «Emilia, ¿quieres que le pida que se vaya?» Emilia no respondió de inmediato. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, examinaban a Javier como tratando de descifrar un enigma particularmente complejo. Finalmente, hizo un leve gesto negativo con la cabeza. «Está bien, Miguel. ¿Podrías dejarnos un momento?» Miguel dudó, claramente reacio a dejarla sola, pero acabó asintiendo. «Estaré dentro de la casa si me necesitas», dijo antes de entrar, lanzando una mirada de advertencia a Javier. Los hermanos permanecieron en silencio durante largos instantes, con el peso de 8 años de separación flotando entre ellos como un muro invisible. Emilia se veía aún más frágil de cerca, con las mejillas hundidas y profundas ojeras que evidenciaban la batalla que libraba. «¿Cómo me encontraste?», preguntó finalmente, con la voz trémula. Javier dio un paso al frente, deteniéndose cuando notó que ella retrocedía instintivamente. «Vi a tus hijos ayer, en el cementerio. Estaban rezando en la tumba de Sara». Emilia cerró los ojos, asimilando con cansancio. «Los niños insistieron mucho en ir a ver a la tía Sara. Yo no sabía que tú seguías visitándola». «Todos los días 1 de mes», respondió Javier con suavidad. «Igual que tú». Un sollozo escapó de los labios de Emilia y antes de que Javier pudiera reaccionar, sus piernas flaquearon. Él se movió por instinto, sosteniéndola antes de que cayera. El contacto pareció romper un dique. Emilia empezó a llorar,
agarrándose a la chaqueta de su hermano como si él pudiera desvanecerse en cualquier momento. «Lo siento mucho», murmuró Javier con la voz quebrada. «Perdóname, Emilia. Por favor, perdóname». Permanecieron así varios minutos, abrazados en la entrada del garaje, años de dolor y añoranza disolviéndose en lágrimas. Cuando Emilia finalmente se apartó, sus ojos estaban rojos, pero había un brillo distinto en ellos. «¿Quieres pasar? Los niños están en la escuela y creo que tenemos mucho de qué hablar». El interior de la casa era acogedor, decorado con fotos familiares y dibujos infantiles. Javier notó un portarretratos en la repisa de la sala, una foto antigua, de la última Navidad que pasaron todos juntos. Sara aparecía allí, sonriendo entre los hermanos. «¿Te apetece un café?», ofreció Emilia, más por costumbre que por cortesía real. «En realidad», respondió Javier, sacando una carpeta de su maletín, «creo que antes debemos hablar de tu salud». Emilia se quedó inmóvil a medio camino de la cocina. «¿Cómo? Sé lo de la enfermedad renal, sé de la diálisis, de la lista de trasplantes». Javier vaciló antes de continuar. «Y sé también que tú y Miguel hipotecaron la casa para costear el tratamiento». «No tenías ese derecho», susurró Emilia, pero no había ira en su voz, solo cansancio. «No después de tanto tiempo». No lo tenía», admitió Javier, sentándose en el sofá. «Del mismo modo que no tuve derecho a decir aquellas cosas terribles hace 8 años, a herirte a ti y a Sara de esa manera». Emilia se sentó en el sillón de enfrente, con las manos temblorosas. «¿Por qué ahora, Javier? ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque ayer escuché a tus hijos pidiéndole un milagro a Sara. Porque ellos no deberían necesitar rezar por su madre cuando tienen un tío que puede ayudar». Javier se inclinó hacia adelante. «Porque Sara me hizo prometer en su lecho de muerte que te buscara, y le fallé demasiado tiempo». Las lágrimas volvieron a inundar los ojos de Emilia. Ella siempre intentó acercarnos, incluso después de aquella pelea terrible. Hasta el fin. Lo sé. Y yo era demasiado terco, demasiado orgulloso para escuchar. Javier respiró hondo. «Emilia, sobre la casa de nuestros padres». «No», lo interrumpió ella con suavidad. «No se trataba de la casa, Javier. Nunca fue eso. Era que todo lo convertías en números, en activos y pasivos. Olvidabas que la familia no se puede calcular en una hoja de cálculo. ¿Y tú, huyendo al otro lado del mundo, no lo hacías para ayudar a los demás?», preguntó Javier, sin reproche. «Lo hacías para escapar de las expectativas de papá, de sus exigencias, de la sombra del imperio que él construyó». Emilia asintió lentamente. Quizás los dos huíamos, cada uno a su manera. Tú te escondiste tras los números, yo, tras causas humanitarias. Nuestros padres estarían decepcionados de lo que nos convertimos», susurró Javier. «No por lo que elegimos hacer, sino por permitir que eso nos separara. Sara solía decir», sonrió Emilia con tristeza, «que éramos demasiado tercos para nuestro propio bien, que algún día eso nos pasaría factura. Y nos la pasó», convino Javier. «Costó años que no volverán. Costó momentos que deberíamos haber vivido juntos. El nacimiento de los gemelos, Noé y Elías», completó Emilia, «son la luz de mi vida. Incluso ahora, con todo tan difícil, encuentran motivos para sonreír». «Son extraordinarios», sonrió Javier. «El dibujo que dejaron en la tumba de Sara». «Emilia, ¿por qué nunca me buscaste cuando enfermaste?». Emilia apartó la mirada. «Orgullo, quizás, o miedo. Miedo de que me rechazases, de que lastimaras a los niños. Y luego fue demasiado tarde». «Nunca es tarde para la familia», repitió Javier evocando las palabras que Sara tanto decía. «Emilia, quiero ayudar, no por obligación, no por culpa, sino porque eres mi hermana, porque esos niños maravillosos son mis sobrinos, porque es lo que Sara habría querido. Javier, no puedo aceptar tu dinero». «No se trata de dinero», la interrumpió con dulzura. «Se trata de la familia, de enmendar mis errores antes de que sea realmente tarde». Emilia se cubrió el rostro con las manos.
los hombros sacudidos por sollozos ahogados. Javier se puso en pie y se arrodilló junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Déjame ayudarte, Emilia. Déjame ser tu hermano de nuevo». En ese instante, la puerta principal se abrió y Miguel entró, seguido de los gemelos que volvían de la escuela. Los niños se detuvieron, mirando con curiosidad al desconocido que sostenía las manos de su madre. «Niños», los llamó Emilia, secándose las lágrimas. «Vengan, quiero presentarles a alguien muy especial. Este es su tío Javier». Elías y Noé se acercaron con timidez, sus ojos saltando de la madre al tío desconocido. Javier sintió que el corazón se le encogía al ver de cerca las mismas expresiones que había observado en el cementerio. ¿Usted era amigo de la tía Sara?», preguntó Noé con cautela. «Sí», respondió Javier con la voz quebrada. «Ella era mi esposa, y los amaba mucho, aunque nunca los conoció en vida». Los gemelos se lanzaron simultáneamente a sus brazos, y Javier los estrechó, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Emilia contemplaba la escena, con la vista igualmente empañada. Miguel se acercó y puso una mano sobre su hombro, apretándola con cariño. «Bienvenido de nuevo a la familia, hermano», susurró Emilia. Javier alzó la mirada hacia ella por encima de las cabezas de sus sobrinos, sonriendo a través de las lágrimas. «Es bueno estar en casa». El sol de la mañana entraba por las ventanas de la sala, iluminando la foto en la repisa donde Sara sonreía entre los hermanos. De algún modo, su sonrisa parecía aún más radiante ahora. 3 días después del reencuentro, Javier organizó una reunión que cambiaría el rumbo de la vida de su familia. El despacho del doctor Suárez, uno de los nefrólogos más prestigiosos del país, estaba en silencio aquella mañana de sábado. Emilia se sentaba entre Javier y Miguel, con los dedos entrelazados de forma nerviosa en su regazo, mientras los gemelos jugaban en un rincón con sus tabletas. «Emilia», comenzó el doctor Suárez, ajustándose las gafas mientras revisaba varios exámenes, «tu hermano me consultó para discutir opciones de tratamiento más avanzadas para tu caso. Quiero presentar algunas posibilidades que hasta ahora no estaban a tu alcance». Emilia miró con incertidumbre a Javier, que asintió para infundirle ánimos. Miguel le apretó la mano. «Hay una técnica de diálisis nueva, desarrollada en Suiza», continuó el médico, «con resultados excelentes en casos como el tuyo. El equipo no está disponible en muchos lugares, pero...» Hizo una pausa significativa. «El señor Delgado ya ha gestionado la importación de una unidad para nuestra clínica». «Javier», exclamó Emilia, girándose bruscamente hacia su hermano. «Tú no puedes». «Sí puedo», la interrumpió con suavidad. «Y ya lo hice. La máquina llegará en 2 semanas. Pero eso es solo el principio del plan de tratamiento». El doctor Ren Suárez abrió una carpeta que tenía sobre la mesa, mostrando un cronograma detallado. «Además de la nueva técnica de diálisis, proponemos un protocolo combinado con medicamentos de última generación. Esto debería mejorar significativamente tu calidad de vida mientras esperamos un donante compatible». «Pero el costo», comenzó Emilia, con la voz temblorosa. «No es tema de discusión», declaró Javier firmemente. «Eres mi hermana, Emilia. Déjame hacerlo. Por ti, por los niños, por Sara». Al oír el nombre de Sara, Emilia cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas. Noé, al percatarse de la emoción de su madre, soltó la tableta y corrió a abrazarla. «Mamá, no llores», susurró. «El tío Javier te va a ayudar a ponerte bien, como la tía Sara pidió». Elías también se acercó, con sus ojos grandes fijos en el cronograma de colores sobre la mesa. «¿Es como un mapa del tesoro, mamá, para encontrar la medicina que te va a curar?» Javier sintió que el corazón se le encogía ante la inocencia de sus sobrinos. «Sí, Elías, es nuestro mapa para ayudar a tu mamá a ponerse mejor». El doctor Suárez sonrió con ternura a los niños antes de proseguir. «El nuevo protocolo empezará la semana que viene. Necesitaremos hacer una serie de exámenes previos. El señor Delgado ya arregló para que tengas una habitación privada en nuestra zona de tratamiento, con espacio para que tu familia te acompañe durante las sesiones».
¿Y mi trabajo?, preguntó Emilia, con evidente preocupación en la voz. Los niños, de eso también me encargué, intervino Javier. Hablé con la directora de la escuela. Mantendrán tu puesto de maestra con licencia médica remunerada el tiempo que sea necesario. Y respecto a los gemelos, sonrió a sus sobrinos. ¿Qué tal si pasan algunas tardes con el tío después de la escuela? Mi oficina tiene una sala de juegos que jamás se ha usado. Los ojos de los niños se iluminaron ante la idea, pero fue Miguel quien habló. Javier, todo esto es más de lo que jamás soñamos, pero no quiero que Emilia se sienta presionada. Es mucho cambio de golpe. Javier asintió, comprensivo. Lo sé, y prometo que iremos a vuestro ritmo. Pero Emilia, se volvió hacia ella. Por favor, déjame ayudar, no como el CEO de Delgado Enterprises, sino como tu hermano, como el tío de tus hijos. Emilia miró los rostros a su alrededor. El esposo preocupado, los hijos esperanzados, el hermano decidido, el médico paciente. En cada uno vio reflejos del amor que Sara siempre afirmó que mantenía unida a la familia, incluso en los momentos más difíciles. Está bien, aceptó al fin con voz baja pero firme, pero con una condición, la que sea, respondió Javier sin dudar. Tienes que prometer que esto no es solo por el tratamiento, que seguirás formando parte de nuestras vidas, aunque algo salga mal. Javier tomó las manos de su hermana, con los ojos llenos de emoción. Emilia, me perdí 8 años de tu vida, del crecimiento de mis sobrinos. No voy a perder ni un día más. He venido para quedarme. El doctor Suárez carraspeó discretamente, volviendo a los aspectos prácticos. Excelente. Entonces, empezaremos con el calendario de exámenes. El lunes haremos... Mientras el médico explicaba los detalles, Javier observaba a los gemelos, que se inclinaban sobre el cronograma con curiosidad, haciendo preguntas inocentes sobre cada etapa. Emilia sonreía entre lágrimas. Miguel mantenía un brazo protector sobre ella, y por primera vez en mucho tiempo, se respiraba una esperanza real. Aquella noche, tras dejar a Emilia y su familia en casa, Javier se detuvo de nuevo en el cementerio. El cielo estaba excepcionalmente estrellado y la brisa suave parecía llevar un aroma familiar, el mismo que usaba Sara. Gracias, susurró hacia la tumba, por no rendirte nunca con nosotros, por enviar a esos pequeños ángeles para traerme de vuelta. Prometo que cuidaré de ellos, mi amor, de todos ellos. En ese instante, una estrella fugaz surcó el cielo y Javier sonrió. Sara siempre decía que no existían las coincidencias. La semana siguiente marcó el inicio de la transformación. La habitación del hospital se llenó de dibujos de los gemelos, escenas coloridas de una familia unida, siempre con una figura alada sonriendo desde el cielo. Emilia comenzó el nuevo tratamiento, y aunque era exhaustivo, ahora irradiaba una energía diferente. Javier reorganizó por completo su agenda, delegando responsabilidades en la empresa para estar presente en cada sesión importante. En los días de tratamiento, llegaba temprano con el desayuno para todos, incluido el personal médico, que pronto tomó especial aprecio a la familia Delgado. Los gemelos se volvieron figuras conocidas en el hospital, sus risas resonando por los pasillos mientras corrían de un lado a otro con obsequios para su madre. Dibujos, flores del jardín, anécdotas de la escuela. Javier descubrió un talento inesperado para contar historias, inventando relatos elaborados que hacían reír a sus sobrinos durante las largas horas de espera. Miguel, inicialmente reservado, empezó a abrirse más con su cuñado. Una noche especialmente difícil, cuando Emilia tuvo una reacción intensa a la medicación, los dos hombres pasaron horas conversando en la cafetería del hospital, compartiendo miedos, esperanzas y recuerdos del pasado. ¿Sabes?, comentó Miguel, girando distraídamente su taza de café. Emilia guardó todas las noticias que salieron de ti en estos años. Cada titular sobre tus éxitos empresariales, cada foto en revistas. Nunca dejó de estar orgullosa de su hermano, incluso dolida. Javier sintió un nudo en la garganta. Y yo me perdí tanto. Los primeros pasos de los niños, sus cumpleaños,
sus navidades. Nunca es tarde para crear nuevos recuerdos, sonrió Miguel. Los gemelos ya planean una fiesta sorpresa cuando Emilia termine esta fase del tratamiento. Insisten en que sea en tu cobertura, porque, según Noé, el tío Javier tiene la mejor vista para ver a la tía Sara en el cielo. El protocolo avanzaba semana tras semana. Los números empezaron a mejorar, lenta pero consistentemente. El doctor Suárez estaba optimista, aunque cauteloso en sus pronósticos. La nueva máquina de diálisis demostró su eficacia, ofreciendo sesiones más eficientes y menos agotadoras. Un mes después del inicio del tratamiento, Javier preparó una sorpresa. Usando fotos antiguas e historias que Emilia les contaba a los niños, transformó una de las paredes de la habitación en una línea cronológica familiar. Fotos de sus padres, de la infancia de los hermanos, de momentos con Sara y espacios en blanco etiquetados como próximos recuerdos, listos para ser llenados con nuevas vivencias. Emilia lloró al ver la pared, pero eran lágrimas distintas ahora. Lágrimas de esperanza, de sanación, de familia reunida. Los gemelos pasaban horas contemplando las fotos, preguntando por cada una, tejiendo conexiones entre pasado y presente con la profunda sencillez de la niñez. «Mira, mamá», exclamó Elías un día, señalando una foto antigua. «El tío Javier sonríe igual que el abuelo. Y la tía Sara tenía el mismo pelo dorado que tú, mamá», añadió Noé, orgulloso de su observación. El equipo médico notó la diferencia que el apoyo familiar tenía en el tratamiento de Emilia. Respondía mejor a los medicamentos. Tenía más energía e incluso su presión arterial se estabilizó. El doctor Suárez comentó que nunca había visto a una paciente tan bien acompañada. «El amor familiar», dijo en una de las evaluaciones, «a veces es la mejor medicina que podemos recetar». Una tarde, mientras Emilia descansaba tras una sesión de diálisis, Javier encontró a sus sobrinos susurrando en el pasillo, inclinados sobre un papel. «¿Qué están tramando, pequeños?», preguntó intrigado. «Hacemos una lista», respondió Noé con seriedad. «De todas las cosas que haremos cuando mamá se ponga bien. ¿Podemos enseñártela?», preguntó Elías con los ojos brillantes. Javier se sentó en el suelo con ellos, y su corazón se derritió al leer los puntos escritos con letra infantil. Picnic en el parque, fiesta en casa del tío Javier, viaje a la playa, Navidad todos juntos. Visitar a la tía Sara para dar las gracias. Es una lista muy especial, comentó Javier con la voz entrecortada. ¿Podemos añadir algunas cosas más? Los niños asintieron con entusiasmo, y pronto se sumergieron los tres en planes para el futuro, sus risas resonando por el pasillo. Emilia, que se había despertado con el sonido, observaba la escena desde la puerta entreabierta, con el corazón lleno de amor y gratitud. Esa noche, cuando todos se hubieron marchado, ella tomó su diario, un regalo de Sara de años atrás, y escribió: «Querida Sara, tenías razón, la familia es para siempre, y ahora, por fin, volvemos a estar juntos. Gracias por no rendirte con nosotros, incluso después de partir. Tus angelitos trajeron de vuelta a Javier y, con él, la esperanza. Con amor, Emilia». Al día siguiente, cuando Javier llegó para otra sesión de tratamiento, encontró a los gemelos dormitando en el sofá de la habitación, cada uno aferrado a un brazo de la madre, mientras Miguel trabajaba en silencio con su portátil. La escena se veía tan natural, tan correcta, que por un momento él sintió a Sara a su lado, sonriendo con ese gesto que decía: «Sabía que lo lograrías». El nuevo protocolo de tratamiento entró en su fase más intensiva. Las mañanas en la clínica empezaban temprano, con Emilia conectada a la máquina suiza de diálisis mientras Javier y Miguel se turnaban para acompañarla. Los gemelos, adaptados a la nueva rutina, convertían la habitación hospitalaria en su segundo hogar, decorándola con dibujos y anécdotas. En una de esas mañanas, mientras Emilia descansaba tras una sesión especialmente dura, Javier llevó a los gemelos a la cafetería del hospital. Era un pequeño ritual que habían establecido: chocolate caliente para ellos, café para el tío e historias, muchas historias. «Tío Javier»,
comenzó Elías, limpiándose la espuma de chocolate del labio superior. ¿Nos cuentas otra vez cómo conociste a la tía Sara? Era la tercera vez en esa semana que lo pedían, pero Javier nunca se cansaba de contarlo. Mientras relataba el encuentro casual en una librería, contemplaba los rostros atentos de sus sobrinos, tan parecidos a Emilia cuando era niña. ¿Y mamá?, interrumpió Noé en su parte favorita. ¿Le cayó bien la tía Sara desde el principio? Desde el primer instante, sonrió Javier, recordando. Sara tenía ese don de conquistar a la gente. Fue ella quien convenció a tu mamá de cumplir su sueño de ser maestra. ¿Sabían? Los gemelos se miraron sorprendidos. Pero mamá siempre ha sido maestra, protestó Elías. No siempre, aclaró Javier, aprovechando para conocer más la vida de sus sobrinos. ¿Y ustedes? ¿Siempre quisieron estudiar en la escuela donde enseña ella? Noé negó con la cabeza. Solo fuimos allí después de que se enfermó. Era más fácil para ella llevarnos y traernos. Antes vivíamos en otra ciudad, añadió Elías. Era pequeña y había mucho campo. Papá construía puentes. Javier absorbía cada detalle, rellenando los vacíos de aquellos años perdidos. Descubrió que los gemelos habían nacido prematuros, que Emilia tuvo un embarazo complicado, que Miguel abandonó un proyecto importante para cuidarla, que las primeras señales de la enfermedad renal aparecieron poco después del parto. Mamá siempre dice que somos especiales, comentó Noé jugando con la pajita de su chocolate, porque la tía Sara nos mandó del cielo para cuidarla. El corazón de Javier se oprimió. Emilia nunca mencionó las complicaciones del embarazo en los informes médicos que él obtuvo. ¿Cuántas batallas habría librado su hermana en silencio? De vuelta a la habitación, encontraron a Emilia despierta, hablando con el doctor Suárez sobre los últimos análisis. El médico mantenía una expresión neutral y profesional, pero Javier percibió en su mirada que algo no avanzaba como esperaban. Los niveles de creatinina siguen altos, explicaba el doctor Suárez, señalando un gráfico. Y la presión arterial se mantiene inestable a pesar de la medicación. Emilia asintió, ya habituada al lenguaje médico, pero Javier notó cómo sus dedos se aferraban a la sábana, un gesto nervioso que le recordaba a su madre. Ajustaremos el protocolo, prosiguió el médico. Aumentaremos la frecuencia de las sesiones de diálisis de forma temporal e introduciremos un nuevo fármaco para controlar la presión. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. El nuevo medicamento causó efectos secundarios intensos, náuseas constantes, mareos, falta de apetito. Emilia trataba de mostrarse fuerte ante sus hijos, pero Javier la oía llorar en el baño cuando creía que nadie la escuchaba. Una noche, tras acomodar a los gemelos en el sofá-cama de la habitación, Javier encontró a Miguel en el pasillo, con el rostro entre las manos. «Ella no está mejorando, ¿verdad?», preguntó Miguel sin levantar la cabeza. Javier se sentó a su lado. «Es fuerte, más fuerte que todos nosotros. Los niños», comenzó Miguel, con la voz quebrada, «son tan pequeños. Escucha». Javier le puso una mano en el hombro. «Emilia ahora nos tiene a todos. No dejaré que le pase nada a mi hermana, a la madre de mis sobrinos». Dentro de la habitación, Emilia dormía inquieta, los efectos de la medicación marcados en su rostro pálido. Los gemelos se habían acurrucado cada uno a un lado de ella, como si sintieran que su madre necesitaba una protección extra. La semana siguiente trajo una pequeña victoria. Los niveles de presión empezaron a estabilizarse. Era un progreso modesto, pero significativo. El doctor Suárez volvió a ajustar la medicación y poco a poco los efectos secundarios más severos se fueron atenuando. Durante ese periodo, Javier descubrió que tenía un talento inesperado para distraer a los gemelos en los peores momentos. Creó un juego elaborado, convirtiendo el tratamiento de su madre en una misión espacial. La máquina de diálisis se volvió una nave, los medicamentos combustible estelar, y cada análisis exitoso representaba una nueva estrella conquistada. «Capitana Emilia», anunciaba con voz solemne cada vez que entraba en la habitación, provocando las risas de los niños. «Los informes de la misión indican que vamos por el rumbo correcto». «Emilia»,
Incluso en los días malos, sonreía ante sus ocurrencias. «Serías un gran maestro, ¿lo sabías?», comentó una tarde, viéndolo ayudar a los niños con la tarea. «Aprendí de la mejor», le guiñó un ojo a su hermana. Los lazos entre tío y sobrinos se fortalecían a diario. Javier descubrió que Elías tenía un talento natural para los números, mientras Noé era el artista de la familia. Empezó a llevarles pequeños obsequios educativos, un kit de pintura para Noé, un juego de matemáticas para Elías. «Tío Javier», lo llamó Noé una tarde, mientras pintaba otro de sus dibujos. «¿Por qué tardaste tanto en encontrarnos?». La pregunta, inocente pero profunda, tomó a Javier por sorpresa. Miró a Emilia, que fingía estar dormida, pero él sabía que escuchaba con atención. «A veces», empezó con cautela, «los adultos cometen errores por orgullo o por miedo. Yo cometí muchos errores, Noé, pero ahora estoy aquí y prometo que no me voy a ir a ninguna parte». «La tía Sara estaría contenta», comentó Elías sin apartar la vista de su rompecabezas. «Mamá siempre dice que ella quería que todos estuviéramos juntos». Las semanas se convirtieron en meses. La habitación del hospital se transformó en un pequeño universo con sus propias rutinas y rituales. Javier instaló una pequeña biblioteca en un rincón llena de libros infantiles y juegos. Miguel trajo fotos de casa para decorar las paredes. Los gemelos tenían un área de estudio improvisada donde hacían la tarea, supervisados por los 3 adultos a turnos. El doctor Suárez notó cómo un ambiente familiar positivo influía en el tratamiento. «En 20 años de práctica», comentó durante una evaluación, «nunca había visto a una paciente con tanto apoyo. Hace toda la diferencia, pero no todo eran victorias. Hubo noches de fiebre alta, días de dolores intensos y momentos en que la medicación parecía perjudicar más que ayudar. En una de esas ocasiones críticas, Javier encontró a los gemelos escondidos en la capilla del hospital. «Tío Javier», susurró Noé al verlo, «estamos pidiéndole a la tía Sara que mande más fuerzas para mamá». Javier se sentó con ellos en el banco de madera, atrayéndolos hacia sí. ¿Saben lo que solía decir su tía Sara? Que el amor es la medicina más fuerte que existe. ¿Más fuerte que las inyecciones de mamá?, preguntó Elías, haciendo una mueca. «Mucho más fuerte», sonrió Javier. «Y ustedes dos son la mejor prueba de ello. Desde que nacieron, han sido el remedio más importante para su madre». Los niños asimilaron esas palabras con la seriedad que solo los pequeños pueden tener. Esa noche, insistieron en leerle cuentos a Emilia, invirtiendo los roles habituales. Javier, observando desde la puerta, se maravilló de la sabiduría natural de sus sobrinos. A medida que avanzaba el tratamiento, Emilia empezó a tener más días buenos que malos. En las mañanas en que se sentía con más fuerza, daba pequeñas clases a sus hijos, convirtiendo la habitación en un aula improvisada. Con frecuencia, Javier se quedaba mirando esas sesiones, admirando la pasión de su hermana por enseñar incluso en circunstancias tan adversas. «¿Recuerdas cuando decías que me escapaba de la empresa familiar para dar clases?», comentó Emilia una tarde, cuando los niños se durmieron. «Creo que al fin entiendo por qué papá siempre decía que enseñar era la profesión más noble». Javier le tomó la mano. «Se sentiría orgulloso de ti, Emilia, de lo que has construido, de la maestra en la que te has convertido, de la madre que eres». Un día, durante una sesión de diálisis particularmente larga, los gemelos pidieron que les contaran historias sobre los abuelos que nunca conocieron. Javier y Emilia se turnaron evocando recuerdos de la infancia, riendo por aventuras casi olvidadas y llorando por dulces remembranzas. «Ustedes se parecen mucho a ellos», dijo Emilia a sus hijos. «Elías tiene la sonrisa del abuelo, y Noé es tan determinado como la abuela. Y tercos como la madre», bromeó Javier, haciendo que todos rieran. Fue durante una de esas conversaciones que el doctor Suárez entró en la habitación, con el semblante más serio de lo habitual. Llevaba en la mano una carpeta con los últimos resultados de Emilia. «Necesitamos hablar», dijo, y el tono de su voz hizo que Javier se diera cuenta de que estaban a punto de entrar en una nueva fase de la batalla. El día amaneció con una espesa niebla cubriendo la ciudad,
como si el propio cielo compartiera la inquietud del ambiente. En el despacho del doctor Suárez, el silencio solo lo interrumpía el zumbido del aire acondicionado y el leve crujir de papeles. Javier observaba la pila de análisis sobre la mesa del médico. Cada hoja, cada gráfico, cada número relataba la historia de la batalla de Emilia. Miguel rodeaba con un brazo los hombros de su esposa, mientras ella se acomodaba con incomodidad en la silla. Los gemelos, por primera vez desde el inicio del tratamiento, se habían quedado en la escuela. Una decisión difícil pero necesaria, dada la gravedad de la reunión. Javier sentía que la ausencia de los niños hacía que todo pareciera más clínico y frío. Emilia, comenzó el doctor Suárez, quitándose las gafas en un gesto que todos reconocían como preludio de noticias importantes. Los últimos análisis muestran un cuadro que debemos discutir con toda seriedad. El médico tomó el primer informe, con sus gráficos rojos y azules narrando un panorama sombrío. La función renal sigue disminuyendo, a pesar del protocolo intensivo. Los niveles de creatinina se mantienen persistentemente altos y la tasa de filtración glomerular ha caído por debajo del 15%. Emilia aferró con fuerza la mano de Miguel. ¿Qué significa en la práctica, doctor? Significa que hemos llegado a un punto crítico. La diálisis, incluso con el mejor equipo, ya no basta para mantener tus niveles estables. Tu organismo tiene cada vez más dificultades para eliminar toxinas, y eso empieza a afectar otros órganos. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Cuáles son nuestras opciones? En realidad, llegamos a un punto donde solo hay una opción viable: el trasplante renal. Y necesitamos realizarlo en los próximos 3 meses, mientras Emilia aún esté lo bastante fuerte para soportar la cirugía. El doctor Suárez pasó a explicar con detalle la situación clínica, usando términos técnicos que en los últimos meses se habían vuelto parte del vocabulario familiar. Mostró análisis que evidenciaban la acumulación creciente de toxinas en la sangre, la sobrecarga cardíaca y los primeros indicios de daño hepático. La buena noticia, añadió, es que un trasplante exitoso puede revertir prácticamente todos estos problemas. Con un riñón sano, Emilia podría retomar una vida casi normal, volver a dar clases, ver crecer a sus hijos y no depender de la diálisis. Pero la lista de espera, comenzó Emilia, con la voz temblorosa. Podría llevar años, completó Javier, y con tu tipo sanguíneo raro. Exacto, asintió el doctor Suárez. Por eso, debemos plantearnos seriamente la opción de un donante vivo. La tasa de éxito es significativamente mayor y podemos intervenir antes de que tu estado se deteriore más. Miguel carraspeó, con la voz ronca al hablar. Yo ya me ofrecí como donante. Nos hicimos los análisis el mes pasado, pero... ¿Qué? Interrumpió Javier, mirándolos con sorpresa. ¿Por qué no me lo dijeron? No soy compatible, respondió Miguel, con frustración evidente. Y tú ya habías hecho tanto, Javier. No queríamos... No. Javier se puso en pie, su decisión firme. Basta de protegerme. Doctor Suárez, quiero hacerme todos los análisis de compatibilidad, empezando ahora mismo. El médico lo observó durante varios segundos antes de asentir. Como hermanos, tienen mayor probabilidad de compatibilidad, pero debo ser muy claro sobre los riesgos e implicaciones. Durante los siguientes 40 minutos, el doctor Suárez detalló el proceso. Desde análisis de sangre básicos hasta pruebas genéticas complejas, los riesgos de la cirugía, los cambios de vida tras la donación y el tiempo de recuperación. Las semanas siguientes se convirtieron en una maratón de exámenes. Javier prácticamente se mudó al hospital, dividiéndose entre las visitas a Emilia, las sesiones de extracción de sangre, las pruebas de imagen y las consultas con especialistas. Cada test traía consigo una nueva oleada de ansiedad. Cada resultado parcial era esperado con el corazón en un puño. Los gemelos, aunque protegidos parcialmente de los detalles médicos, notaban el cambio de ambiente. Una noche, mientras Javier los llevaba a casa tras visitar a su madre, Noé lanzó la pregunta que había estado guardando. «Tío Javier,
¿Vas a darle un pedacito tuyo a mamá para que se cure? La sencillez infantil casi hizo que Javier perdiera el control del auto. ¿Cómo sabes eso, campeón? Escuchamos a la enfermera Rosa, explicó Elías. Dijo que te haces un montón de pruebas para ver si puedes ayudar a mamá. Javier aparcó el coche, girándose para mirar a sus sobrinos. Sí, estoy intentando ayudar a su mamá, pero aún no sabemos si será posible. Sí se podrá, afirmó Noé con la certeza inquebrantable de los niños. La tía Sara va a ayudar. Esa noche, tras dejar a los niños con Miguel, Javier volvió al cementerio, algo que hacía con frecuencia ahora, en especial en días de resultados importantes. Mañana dan los últimos exámenes, amor, susurró hacia la tumba de Sara. Si soy compatible, bueno, tú siempre dijiste que Emilia y yo éramos más parecidos de lo que creíamos. El día del resultado final amaneció con una llovizna ligera. Javier apenas había dormido, dando vueltas en la cama mientras sopesaba todas las posibilidades. La cita con el doctor Suárez era a las 9, pero llegó al hospital a las 7, incapaz de esperar en casa. Emilia ya estaba allí, pálida tras otra noche difícil de diálisis. Miguel dormitaba en un sillón a su lado, con ojeras profundas fruto de tantas noches en vela. Los gemelos, por primera vez en semanas, habían insistido en faltar a la escuela para acompañar a su madre. A las 9 en punto, el doctor de Suárez entró en la habitación con una carpeta más gruesa de lo normal. El silencio fue ensordecedor. «Bien», comenzó esbozando una leve sonrisa que se percibía pese a su mascarilla. «Parece que traigo buenas noticias». Javier sintió que las piernas le flaqueaban. Emilia soltó un gemido ahogado. «La compatibilidad es casi perfecta», prosiguió el doctor, mostrando los resultados. «Todos los marcadores principales coinciden. La tipificación de tejidos es excelente y la prueba cruzada no mostró reacciones adversas». «Eso significa...», empezó Emilia, con la voz entrecortada. «Significa que tu hermano puede ser tu donante, sí. De hecho, pocas veces vemos una compatibilidad tan alta, incluso entre hermanos». Los gemelos, inusualmente callados hasta ese momento, estallaron en gritos de alegría. Noé se encaramó a Javier mientras Elías abrazaba a su madre con cuidado, consciente de los tubos de la diálisis. «Entonces», dijo Javier con la voz cargada de emoción, «¿cuándo podemos programar la cirugía?» El doctor Suárez recuperó su tono profesional. «Necesitamos hacer unas pruebas finales más contigo, Javier, y ajustar el protocolo de Emilia para prepararla para el trasplante. Pero si todo va bien, podríamos operarla en 3 semanas. 3 semanas, repitió Emilia, como saboreando las palabras. Javier, ¿estás seguro? ¿Totalmente seguro? Javier se acercó a la cama de su hermana, tomando su mano. Emilia, en los últimos meses te he visto luchar con todas tus fuerzas. He visto a tus hijos rezar por un milagro. He sentido el amor de esta familia superar años de rencor y distancia. ¿Cómo no iba a estar seguro? Miguel, que había estado en silencio todo el tiempo, se levantó y abrazó a su cuñado. No fueron necesarias palabras. El gesto lo dijo todo. El doctor Suárez carraspeó con discreción. Los dejaré asimilar la noticia. Mañana empezamos los preparativos. Cuando el médico salió, los gemelos se pusieron a hacer planes de inmediato. «Podemos hacer una fiesta cuando mamá se ponga bien», exclamó Elías. «Y el tío Javier podría vivir con nosotros para siempre», añadió Noé. Emilia rió entre lágrimas. «Creo que tu tío aún tendrá que trabajar, cariño». «En realidad», sonrió Javier, «ya hablé con la junta directiva de la empresa. Tomaré 3 meses de licencia después de la cirugía, el tiempo suficiente para recuperarme y recuperar el tiempo perdido con mi familia». Esa tarde, después de que los gemelos se fueran a casa con Miguel, Emilia y Javier se quedaron solos en la habitación. El sonido rítmico de la máquina de diálisis era el único ruido durante varios minutos. «Javier», rompió el silencio Emilia, «¿recuerdas la última Navidad antes de la pelea, cuando Sara insistió en preparar aquella gran cena? ¿Cómo olvidarlo? Quemó el pavo y terminamos pidiendo pizza. Dijo algo esa noche, mientras tú hablabas por teléfono para resolver una urgencia de la empresa.
Dijo que algún día entenderías que hay cosas más importantes que el éxito profesional. Javier sintió que se le humedecían los ojos. Ella siempre fue la más sabia de los tres. Gracias, susurró Emilia. No solo por el riñón, sino por volver, por ser otra vez mi hermano. Siempre he sido tu hermano, Emilia. Solo me perdí en el camino por un tiempo. Guardaron silencio de nuevo, pero esta vez era un silencio distinto, cargado de promesas, esperanza y futuro. A través de la ventana del hospital, un rayo de sol atravesó las nubes, proyectando un arco iris en el cristal empañado. Javier sonrió, recordando cómo Sara decía que los arcoíris eran señales de ángeles sonriendo. Mientras observaba a su hermana quedarse dormida, exhausta pero en paz, casi podía sentir la sonrisa de ella, bendiciendo ese nuevo comienzo. 3 semanas. En 3 semanas abordarían la parte más desafiante de su travesía, pero por primera vez en mucho tiempo, el miedo había dado paso a la esperanza. En 3 semanas, no solo se trasplantaría un riñón, toda una familia volvería a nacer. Tenías razón, Sara, susurró Javier al arcoíris. La familia es para siempre, y esta vez no lo olvidaré. El día de la cirugía llegó con un cielo sorprendentemente despejado, como si el universo mismo conspirara para llevar luz a esa jornada crucial. Javier estaba en el hospital desde las 5, cumpliendo el protocolo preoperatorio al pie de la letra. Ayuno absoluto, baño con antiséptico especial, ningún objeto personal salvo la alianza de Sara, que la enfermera Rosa prometió guardar con cuidado. En la habitación contigua, Emilia también se preparaba, rodeada de Miguel y los gemelos, que habían recibido permiso especial del doctor Suárez para acompañarla antes del procedimiento. El personal médico se movía con eficiencia silenciosa, comprobando signos vitales, ajustando medicaciones y revisando cada detalle de los preparativos con precisión casi militar. «Tío Javier», exclamó Noé al verlo en la puerta, ya con la bata de hospital. «Hicimos un dibujo para dar suerte». Elías extendió el papel en el que habían trabajado toda la noche. Era una obra elaborada para niños de 5 años. Toda la familia aparecía representada, incluida una figura alada que solo podía ser Sara, sobre 2 camas de hospital decoradas con corazones y estrellas. En la esquina inferior, con letra infantil cuidadosamente escrita, se leía: «Nuestra familia es más fuerte que todo». Javier sintió que se le humedecían los ojos mientras guardaba el dibujo con cuidado bajo su almohada. «Es el amuleto más poderoso que podría tener», dijo abrazando a sus sobrinos. El doctor Suárez llegó puntual a las 7, acompañado de su equipo principal, el doctor Chen, cirujano asistente, la doctora María, nefróloga, y Lisa, la jefa de enfermería del quirófano. «Ha llegado el momento», anunció con suavidad. «Hay que finalizar los preparativos». Los gemelos abrazaron primero a su madre, con una ternura que evidenciaba cuánto habían aprendido a cuidarla en los últimos meses. Luego corrieron hacia Javier. «Vuelve pronto, ¿vale?», susurró Elías, aferrándolo con fuerza. «Antes de que se den cuenta, campeón», respondió Javier tragando un nudo en la garganta. «Cuiden de mamá mientras duermo, ¿sí?». «Lo prometemos», afirmó Noé con solemnidad. «Y la tía Sara va a cuidar de ustedes dos desde arriba». El personal médico se llevó primero a Emilia. Mientras Javier la veía alejarse por el pasillo, recordó la conversación que habían tenido la noche anterior, cuando todos se habían ido. «¿Estás completamente seguro?», le preguntó ella por 100ª vez, dejando ver el miedo que ocultaba. «Más seguro que de cualquier decisión que haya tomado», respondió él, y era verdad. «Mañana es solo el primer día del resto de nuestras vidas, hermanita». En el quirófano, los equipos funcionaban con la sincronía de una orquesta bien ensayada. El doctor Suárez supervisaba personalmente las 2 salas, comunicadas por un pasillo interno diseñado específicamente para trasplantes. Javier observó las luces fluorescentes pasar sobre su cabeza mientras lo conducían, percibiendo con más intensidad que nunca el olor característico del hospital. «Cuenta hacia atrás desde 10», le indicó la anestesista, ajustándole la mascarilla. Su gafete decía «Dra».
Patricia, y su sonrisa amable fue lo último que Javier retuvo conscientemente. 10, 9, 8, pensó en Sara, en Emilia, en los gemelos. 7, 6. El mundo empezó a difuminarse. Los bordes de su visión se suavizaban. 5. Su última imagen fue una sonrisa familiar sobre él, sin saber si era la de Ladra, Patricia o la de Sara. En la sala de espera, Miguel trataba de entretener a los gemelos con juegos y cuentos. Había traído sus libros favoritos, tabletas con juegos educativos e incluso meriendas especiales preparadas por una vecina. Pero nada disminuía la ansiedad que flotaba en el ambiente. Cada vez que se abría la puerta, todas las miradas se volvían con esperanza, solo para encontrar más espera. Las horas transcurrían con la lentitud de los días. Pasaron 4 horas, 5, 6. El doctor Suárez había advertido que la intervención sería larga. Primero la extracción del riñón de Javier, un procedimiento meticuloso que requería absoluta precisión para conservar los vasos sanguíneos y el uréter. Después, el trasplante en Emilia, donde cada sutura y cada conexión debían rozar la perfección. ¿Por qué tardan tanto?, preguntó Noé por 10ª vez, con un hilo de voz que traicionaba el miedo que intentaba disimular. Porque los médicos están siendo muy cuidadosos, explicó Miguel con paciencia. Es como armar ese rompecabezas gigante tuyo. Hay que prestar mucha atención a cada pieza. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el doctor Suárez apareció en la puerta de la sala de espera, aún con la ropa quirúrgica. Su sonrisa, incluso parcialmente oculta por la mascarilla, lo dijo todo antes de pronunciar palabra. La cirugía fue un éxito, anunció quitándose la cofia. El riñón de Javier se implantó con éxito y empezó a producir orina en la misma mesa de operaciones, lo que es una señal excelente. Emilia está respondiendo muy bien y Javier se encuentra estable. Los gemelos explotaron en júbilo, saltando y abrazándose. Miguel se dejó caer en una silla, con lágrimas silenciosas que liberaban años de tensión contenida. ¿Cuándo podemos verlos?, preguntó Elías con impaciencia, tirando del uniforme del médico. Emilia permanecerá en la UCI las próximas 24 horas para un control exhaustivo. Javier despertará en las próximas horas y podrá recibir visitas breves mañana. Las primeras 48 horas son críticas, vigilaremos cualquier señal de rechazo. En la UCI, Emilia flotaba entre la conciencia y el ensueño, sumida en analgésicos y antiinflamatorios. En sus ratos más lúcidos, captaba el pitido de los monitores y la presencia silenciosa del personal de enfermería, con frases médicas sobre función renal y signos vitales estables. En sus sueños, veía a Sara, no en las pesadillas febriles de los últimos meses, sino sonriente, radiante, saludando desde un lugar lleno de luz. «Cuídalo bien», decía Sara en sus sueños. «Cuida el pedazo de él que ahora vive en ti». Javier fue el primero en despertar por completo, unas 6 horas después de la cirugía. El dolor era intenso, incluso con medicación, pero su primera pregunta fue por Emilia. «Tu hermana evoluciona muy bien», le aseguró la enfermera Rosa, ajustándole el suero. El riñón empezó a funcionar de inmediato, lo cual es estupendo. En la primera hora tras el trasplante, ya produjo más de 100 mililitros de orina. Al día siguiente, cuando por fin autorizaron visitas breves, los gemelos se turnaron entre las 2 habitaciones, haciendo de mensajeros entusiastas. «Mamá dice que eres el mejor hermano del mundo», anunció Noé con solemnidad a Javier, sujetándole la mano con cuidado para no dañar la vía. «Y el tío Javier dice que dejes de llorar para que no te deshidrates y arriesgues el riñón nuevo», transmitió Elías a Emilia, provocándole una leve risa. La primera semana fue una prueba de paciencia y esperanza. Cada día traía nuevos desafíos: controlar el dolor, ajustar las dosis de inmunosupresores, vigilar posibles signos de rechazo, dar los primeros pasos tambaleantes por los pasillos. Pero también pequeñas victorias: la primera sonrisa genuina de Emilia al ver sus análisis mejorar, la primera vez que Javier logró sentarse sin ayuda, los resultados cada vez más alentadores en la función renal. Al 10º día,
Emilia recibió el alta para visitar a Javier. Miguel la empujó en una silla de ruedas hasta la habitación de su cuñado, con los gemelos como escolta real, cargados de dibujos y tarjetas que habían hecho en la escuela. «Hola, donante», bromeó Javier al verla, con la voz aún ronca por la intubación. «Hola, héroe», respondió ella, con lágrimas brillando en unos ojos visiblemente más sanos. No hicieron falta más palabras. Las miradas intercambiadas bastaron para expresar gratitud, amor, esperanza y promesas silenciosas de un futuro que ahora se antojaba posible. Los gemelos, presintiendo la importancia del momento, se quedaron inusualmente tranquilos, contemplando la escena. «Creo que la tía Sara debe estar muy contenta», comentó Noé, rompiendo el silencio con esa sabiduría simple de los niños. «Estoy segura de que sí, cariño», respondió Emilia, estirando la mano para sostenerla de su hermano. «Absolutamente segura». Aquella noche, cuando todos se marcharon, Javier contempló la luna creciente a través de la ventana del hospital. El dolor seguía presente, pero ahora era un dolor distinto, un dolor que significaba vida. Cada punzada recordaba el milagro que habían logrado juntos. En su propia habitación, Emilia también contemplaba esa luna, sintiendo por primera vez en mucho tiempo la energía fluir por su cuerpo. El riñón de Javier latía en su interior como una promesa de futuro, una porción física del amor fraternal que habían recuperado tras tantos años. El doctor Suárez había explicado que los meses siguientes serían cruciales. Habría un estricto régimen de medicamentos, visitas frecuentes y constante vigilancia de posibles signos de rechazo. Emilia tendría que reaprender a vivir. Ya no dependía de la diálisis, pero debía seguir nuevas reglas para proteger el preciado regalo que había recibido. Javier también tendría su propia recuperación. Su cuerpo tendría que adaptarse a la nueva realidad de vivir con un solo riñón, encontrar un nuevo equilibrio. Pero cuando pensaba en las sonrisas de sus sobrinos, en el brillo renovado en los ojos de su hermana, comprendía que todo valía la pena. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol asomaban en el cielo, los hermanos Delgado recibieron buenas noticias. Los análisis mostraban una función renal cada vez mejor y ningún signo de rechazo. «Es como si el riñón siempre hubiera sido de ella», comentó el doctor Casuárez, genuinamente impresionado. «La compatibilidad es realmente excepcional». Los gemelos, que habían llegado temprano con Miguel, celebraron la noticia de la mejor forma posible, cubriendo las habitaciones con más dibujos que retrataban un futuro luminoso para la familia reunida. Aún quedaba una recuperación larga. Habría días duros, ajustes de medicación, momentos de duda y miedo. Pero en ese instante, a la luz del amanecer de un nuevo día, la familia Delgado estaba más fuerte que nunca. Y en algún lugar, más allá del intenso azul del cielo, Sara sonreía, sabiendo que su último deseo se había cumplido. La familia volvía a estar unida, tejida por lazos más fuertes que la sangre, más profundos que la propia vida. 3 meses después del trasplante, el hogar de los Medina estaba irreconocible. La habitación que antes alojaba equipos médicos era ahora un estudio acogedor donde Emilia preparaba su regreso a la docencia. Las paredes, antaño cubiertas de calendarios de medicación, exhibían ahora fotografías recientes, momentos preciosos capturados en el proceso de recuperación. Javier, cumpliendo su promesa de una licencia prolongada, se había convertido en un habitual de la rutina familiar. Todas las mañanas llegaba a tiempo para llevar a los gemelos a la escuela, aprovechando cada minuto en el coche para escuchar sus historias y planes. «Tío Javier», preguntó Elías una de esas mañanas, «¿vas a seguir viniendo cuando vuelvas al trabajo?» «Quizás no todos los días», respondió con sinceridad, «pero prometo estar en todos los momentos importantes, y en los no tan importantes también». «¿Como en mi partido de fútbol del viernes?», preguntó Noé, esperanzado. «Sobre todo en tu partido de fútbol». La recuperación de Emilia sorprendía hasta al doctor Suárez. En su última consulta, el médico no pudo ocultar la sonrisa al revisar los análisis. «Es impresionante», comentó señalando los resultados. «La función renal está perfecta.
Los niveles de creatinina totalmente normalizados. Es como si el riñón siempre hubiera sido tuyo. Siempre lo fue, respondió Emilia con suavidad, apretando la mano de Javier. Solo tardó en encontrar su camino hasta mí. Los fines de semana se volvieron sagrados para la familia. Javier convirtió su cobertura en el punto de reunión, equipándola con juegos, libros y todo tipo de entretenimientos que pudieran desear los gemelos. La habitación de invitados se convirtió en el cuarto de los niños, decorado con sus colores favoritos y repleto de juguetes. Una de esas tardes de sábado, mientras Miguel y Javier preparaban una barbacoa en la terraza, Emilia observaba a sus hijos jugar en la sala. Se veían más ligeros, como si un peso invisible hubiera desaparecido de sus pequeños hombros. «Parecen distintos, ¿verdad?», comentó Miguel sentándose a su lado. «Más libres». «Toda la familia está distinta», respondió ella. «Es como si por fin estuviéramos completos». En la cocina, Javier preparaba la ensalada cuando vio a Elías parado en la puerta, observándolo con curiosidad. «¿Qué pasa, campeón?» «Tío Javier, ¿crees que la tía Sara estaría feliz de vernos así?» Javier dejó lo que estaba haciendo y se agachó hasta ponerse a su altura. «¿Sabes? Tu tía Sara siempre decía que la familia era lo más importante del mundo. Estaría más que feliz. Estaría orgullosa de ver cómo nos reencontramos». Por la noche, tras la cena, se hizo costumbre reunirse en la terraza. Emilia, que ahora podía disfrutar de pequeños placeres antes imposibles, saboreaba una copa de vino mientras los niños contaban anécdotas de la escuela. Javier contemplaba la escena con el corazón lleno de gratitud. Comenzaron a planificar el futuro con naturalidad. Emilia decidió volver a dar clases a media jornada, mientras Javier insistía en ponerle un chófer que la llevara y trajera. Los gemelos estaban entusiasmados con las vacaciones de verano, en las que pasarían 2 semanas en la casa de playa que Javier había comprado especialmente para la familia. «No hacía falta comprar una casa entera», protestó Emilia cuando él le mostró las fotos. «No es solo una casa», replicó Javier. «Es un lugar donde construiremos nuevos recuerdos». La reincorporación de Javier al trabajo fue paulatina. Delegó varias responsabilidades, reorganizó horarios y reservó las tardes de los miércoles para aventuras con el tío Javier, como las llamaban los gemelos. Esas tardes se volvieron intocables. A veces consistían en paseos al parque, otras en sesiones de cine casero o largas conversaciones sobre todo y nada. Fue en una de esas tardes cuando Noé hizo un descubrimiento. «Tío Javier, pones la misma cara que mamá cuando estás realmente contento», observó mirando una foto antigua. «Y frunces el ceño como ella cuando te preocupas», añadió Elías. Javier rió, dándose cuenta de que tenían razón. Llevaba tanto de su familia en sí mismo y viceversa. Rasgos compartidos, memorias, gestos. El cumpleaños de Emilia llegó con una celebración especial. Javier convirtió su cobertura en un pequeño jardín, replicando el patio de la casa de sus padres, donde habían pasado tantos momentos felices. «¿Cómo recordaste cada detalle?», preguntó Emilia, conmovida, tocando las rosas blancas, las favoritas de su madre. «Sara», respondió Javier sencillamente. Ella guardaba fotos de todo y anotaba cada detalle. «Encontré sus álbumes cuando me preparaba para el trasplante. La fiesta fue íntima pero significativa. El doctor Suárez y su esposa fueron invitados especiales, junto con la enfermera Rosa y algunos amigos cercanos. Los gemelos prepararon un número musical dedicado a su madre y a su tío, ensayado durante semanas. Cuando sea mayor, declaró Noé durante la cena, quiero ser médico como el tío Suárez y ayudar a otras familias. Y yo quiero ser maestro como mamá, añadió Elías, para enseñar a las personas a ser buenas. Emilia no pudo contener las lágrimas. Javier la abrazó, sintiendo el riñón que compartían latir entre ellos como un segundo corazón. A medida que pasaban los meses, la nueva rutina se afianzó. Las consultas médicas se volvieron menos frecuentes, aunque siempre importantes. La vida encontró su ritmo natural, más suave y lleno. Una noche,
Cuando los gemelos dormían tras un día agotador en el parque, Emilia encontró a Javier en la terraza, contemplando la ciudad iluminada. «¿En qué piensas?», le preguntó uniéndose a él. «En lo curiosa que es la vida», respondió. «Tanto tiempo perdido en peleas y rencores, y mira dónde estamos ahora». Sara siempre decía que a veces necesitábamos perdernos para encontrarnos de verdad. Tenía razón. Como siempre. El silencio que siguió era cómodo, lleno de comprensión mutua. Abajo, la ciudad seguía su rutina nocturna, pero ahí arriba, en ese pequeño mundo que habían construido, solo había paz. «Javier», rompió el silencio Emilia, tras unos minutos. «¿Te arrepientes de haber donado el riñón, de haber cambiado toda tu vida por nosotros?» Javier se giró para mirarla a los ojos, que brillaban con una convicción absoluta. «Emilia, antes del trasplante tenía éxito, dinero, poder, pero me sentía vacío. Ahora tengo una familia. Tengo 2 sobrinos increíbles que me enseñan algo nuevo cada día. Tengo a mi hermana de vuelta. Tengo un propósito. ¿Cómo podría arrepentirme?». El sonido de pasos pequeños interrumpió la charla. Noé apareció en la puerta de la terraza, medio dormido. «Tuve una pesadilla», murmuró frotándose los ojos. Javier lo cargó en brazos como hacía cuando era más pequeño. «¿Quieres contármela?». «Soñé que te ibas otra vez». «Oye, campeón», Javier besó su cabeza. «Eso nunca va a pasar. Te lo prometo». «¿Lo juras con el meñique?», preguntó Noé extendiendo su dedito. «Lo juro con el meñique», respondió Javier, entrelazando su dedo con el de su sobrino, intercambiando una mirada significativa con Emilia. Más tarde, cuando Noé volvió a dormirse, los hermanos permanecieron en la terraza, compartiendo memorias y proyectando planes. El futuro se extendía ante ellos, ya no como una amenaza, sino como una promesa. «¿Sabes qué es curioso?», comentó Emilia. «Durante años intenté explicar a los niños cómo era tener un hermano. Ahora por fin lo entienden. Y yo entiendo al fin lo que significa ser tío», sonrió Javier. «Es como ser padre y mejor amigo al mismo tiempo». La brisa nocturna traía el perfume de las flores del jardín, rosas blancas, las favoritas de Sara. En algún lugar, más allá de las estrellas que iluminaban la ciudad, ella sonreía, satisfecha al ver a su familia por fin reunida y completa. La mañana siguiente llegó con promesas de un nuevo día, un nuevo capítulo en la historia de los Delgado Medina. Los gemelos se levantaron temprano, ansiosos por otro día de aventuras con su tío. Emilia se preparaba para otra jornada en la escuela, renovada de cuerpo y alma. Miguel ultimaba detalles de una sorpresa para su aniversario de boda, y Javier, contemplándolo todo desde la cocina mientras preparaba el desayuno, experimentó una paz desconocida hasta entonces. El vacío que arrastró durante tanto tiempo se había llenado al fin, no con logros o éxito profesional, sino con algo mucho más valioso, el amor de su familia. Era un nuevo comienzo para todos, un renacer cimentado en el amor, el sacrificio y la esperanza. Y mientras el sol ascendía en el horizonte, tiñendo el cielo de dorado, resonaba en sus corazones la promesa de Sara. La familia es para siempre. Un año después del trasplante, el jardín de la casa de playa de los Delgado lucía transformado. Farolillos de colores colgaban de los árboles, sus luces suaves bailando con la brisa marina. Mesas adornadas con rosas blancas, las favoritas de Sara, formaban un semicírculo mirando hacia el océano. Era el día de la gran celebración que Emilia había planeado, la fiesta de la vida. «Tío Javier», gritó Elías desde la terraza, «mira lo que encontramos en las cajas del desván». Javier subió los escalones de madera para encontrarse con los gemelos inclinados sobre un álbum de fotos antiguo. Las páginas amarillentas custodiaban recuerdos que no veía hacía años. Él y Emilia de niños, jugando en el patio de sus padres, el día en que conoció a Sara, la última Navidad en familia antes de la pelea. La tía Sara lo guardaba todo, comentó Noé, pasando un dedo con cuidado sobre una foto en la que ella sonreía entre los hermanos. «Mira», escribió cosas detrás de cada foto.
Javier tomó la fotografía que señalaba a Noé. Al dorso, la elegante letra de Sara decía: Delgado, Navidad 2015. Última Navidad juntos. Pero no será para siempre. El amor es más fuerte que el orgullo. Algún día lo entenderán. Ella siempre lo supo, murmuró Emilia, apareciendo a sus espaldas. Incluso cuando discutíamos, nunca perdió la esperanza. El día había sido elegido con cuidado. Era el cumpleaños de Sara. Poco a poco, los invitados fueron llegando. El doctor, Suárez y su esposa, la enfermera Rosa, compañeros de la escuela de Emilia, amigos que habían apoyado a la familia durante el tratamiento. Miguel asaba en la barbacoa, inundando el aire con aromas tentadores. Cuando el sol inició su descenso, pintando el cielo de rosa y naranja, Javier pidió la atención de todos. Con un traje claro, seguro de que Sara lo aprobaría, se subió a los peldaños de la terraza. Hace un año, comenzó con la voz cargada de sentimiento, estábamos reunidos en un hospital, rodeados de miedo y esperanza. Hoy nos reunimos para celebrar no solo la vida, sino el amor que nos trajo hasta aquí. Emilia se unió a él, radiante con un vestido azul, su color favorito de siempre. Sara continuó: mi cuñada, mi amiga, mi hermana del corazón, siempre decía que la familia es para siempre. Incluso cuando nosotros no lo creíamos, ella lo creyó por nosotros. Los gemelos, vestidos con trajes idénticos, subieron con una gran lámina cubierta. Con un gesto coordinado, revelaron el regalo que habían preparado en secreto, un collage de fotos formando el rostro sonriente de Sara. Usamos todas las fotos que encontramos, explicó Elías orgulloso, y lo hicimos con sus colores favoritos. Javier sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. El rostro de Sara, compuesto por cientos de momentos felices, parecía mirarlo directamente al alma. Miguel se acercó sosteniendo un sobre grande y desgastado. Lo encontramos entre las cosas de Sara, explicó, entregándoselo a Javier. Ella dejó instrucciones de abrirlo hoy. Con manos temblorosas, Javier abrió el sobre. Dentro había una carta y varias hojas. Reconoció la caligrafía de Sara, que parecía contar una última historia. Queridos Javier y Emilia, leyó en voz alta, si están leyendo esto, significa que por fin encontraron el camino de vuelta el uno hacia el otro. Siempre supe que ocurriría. El amor que existe entre ustedes es demasiado fuerte para ser destruido por el orgullo o el dolor. Emilia tomó la mano de su hermano mientras él continuaba. En las páginas que acompañan esta carta encontrarán mi último regalo para nuestra familia. Son las escrituras de un terreno en la playa, aquel donde solíamos pasar los veranos de niños. Lo compré años atrás, soñando con el día en que nuestra familia estaría reunida de nuevo. Era justo donde se encontraban ahora, en la casa que Javier había construido sin saber la historia tan especial del terreno. No es casualidad, proseguía la carta. El universo tiene sus propios medios para unir lo que debe permanecer junto. Este lugar siempre fue mágico para nuestra familia y ahora les pertenece. Construyan nuevos recuerdos aquí. Enseñen a los gemelos a nadar en las mismas aguas donde aprendieron ustedes. Cuéntenselo todo, incluso lo triste, porque esas historias hacen de nosotros quienes somos. Y recuerden siempre, el amor es la fuerza más poderosa que existe. Cura, transforma, redime, puede trascender el tiempo, la distancia y hasta la muerte. Estoy con ustedes en cada atardecer, en cada ola que acaricia la playa, en cada risa de los gemelos, en cada momento de alegría y también en los de tristeza. Con todo mi amor, Sara. Un silencio conmovido se rompió cuando Noé señaló el cielo. Miren, un arco iris. Efectivamente, un arco iris perfecto se extendía sobre el océano. Sara siempre decía que los arcoíris eran señales de ángeles que sonríen. La celebración se prolongó hasta entrada la noche. El doctor Suárez propuso un brindis emotivo, recordando la travesía desde el diagnóstico hasta ese momento. La enfermera Rosa compartió anécdotas de los días en el hospital, cómo los gemelos se ganaron el corazón de todo el personal con su amor a la madre.
Los niños sorprendieron a todos con otra actuación especial, una canción que habían ensayado en secreto, dedicada a su madre y a su tío. Sus voces infantiles cantando sobre el amor y la familia arrancaron lágrimas incluso a los más contenidos. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se hubo marchado, la familia permaneció en la playa. Los gemelos jugaban en la orilla, sus risas llevadas por la brisa nocturna. Miguel y Emilia bailaban descalzos en la arena, al ritmo de una canción vieja. Javier lo observaba todo desde la terraza, con el corazón rebosante de gratitud. Hacía un año, estaba solo en su cobertura, rodeado de éxito pero vacío por dentro. Ahora tenía una familia completa, un propósito, una segunda oportunidad de vivir. Emilia se le unió. Sara estaría orgullosa, dijo en voz baja. De todos nosotros. Lo está, respondió Javier. De alguna manera, ella nunca se fue del todo. Los gemelos corrieron hacia ellos empapados y sonrientes. ¿Podemos quedarnos a dormir aquí?, pidió Elías. ¿En la terraza, mirando las estrellas?, añadió Noé ilusionado. Trajeron colchones y mantas. Poco después, toda la familia estaba acomodada en la amplia terraza, con el sonido de las olas como canción de cuna. Los gemelos pidieron historias sobre Sara y Javier y Emilia se turnaron para contar recuerdos. Algunos hacían reír, otros hacían llorar. A la mañana siguiente, la familia despertó con el amanecer. Emilia preparó café mientras Miguel y Javier organizaban el desayuno en la terraza. ¿Qué les parece convertir esto en una tradición?, propuso Javier. Cada año, en este día, volver aquí para celebrar la vida, la familia, el amor. Y a la tía Sara, gritaron los gemelos al unísono desde la playa. El nuevo día traía consigo promesas de futuro. Emilia volvería a dar clases a tiempo completo. Javier había reorganizado la empresa para contar con más tiempo para los suyos. Los gemelos crecían sanos y felices, portando en sí la esencia de todos los que los amaban. ¿Y Sara? Sara estaba presente en cada instante, en cada carcajada, en cada abrazo. Su amor trascendió tiempo y distancia, uniendo a la familia de una forma que nadie podría haber previsto. Cuando el sol estuvo en lo alto, Javier encontró un último regalo de Sara, una nota doblada dentro de su viejo diario, con una sola frase. El amor siempre encuentra el camino de regreso a casa. Y allí, en esa playa donde tantas historias habían comenzado y vuelto a nacer, la familia Delgado estaba finalmente en casa, redimida, renovada y completa. Un testimonio vivo de que el amor, en su forma más pura e incondicional, puede obrar los milagros más grandes,